Buenas tardes a todos. Ya casi despidiéndonos de este festival. Esta es la primera de 2 sesiones sobre la novela venezolana de hoy. Y para ello contamos con 4 magníficos novelistas. Pero antes de presentarlos, quería decirles que cualquier conversación sobre este tema empieza por lo más obvio y determinante para mí, que es la famosa diáspora venezolana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la novela venezolana, como la literatura venezolana en general, se está haciendo en todas partes del mundo. Esto abre y complica el panorama estilístico y de influencias, pero por otra parte hay algo que me parece que une a la mayor parte de la novela venezolana escrita en este siglo. Y más allá del argumento, de sus temas, y ese algo es la herida. La herida por el destierro, la herida por la destrucción. Bueno, esto es así por lo menos por lo que va de siglo. No sabemos qué va a pasar después en una década o en un quinquenio. Entonces voy a presentar aquí a los ponentes. Tenemos a Ana Teresa Torres, una gran intelectual venezolana y maestra del género que tratamos hoy. En su amplia bibliografía contamos con 13 novelas. Luego sigue Juan Carlos Chirino, ensayista, narrador y biógrafo. Es también autor de 5 novelas. Algunas de ellas publicadas tanto en Venezuela como en España. Lena Yau cuenta con 3 poemarios, un libro de relatos y una exitosa novela titulada Hormigas en la lengua, donde la pasión gastronómica de la autora constituye un eje fundamental para el desarrollo de la anécdota y para su osada estructura narrativa. Luego, por último, tenemos a Antonio López Ortega, quien además de su extraordinario trabajo como promotor cultural, ensayista y crítico literario, es un narrador fundamental de las últimas décadas en Venezuela. Además de sus libros de cuentos, tiene 3 novelas. Entonces, para empezar esta conversación, no se me ocurre nada mejor que pedirle a cada uno de ellos que hablen un poco de su propia experiencia, de su sentir como novelistas venezolanos del siglo XXI. Empecemos con Ana Teresa. Gracias, Hilda, gracias a ustedes. Bueno, sobre eso que comentas en este momento, yo parto de la experiencia vital de que no es posible escribir sobre algo que no esté en mi contexto. El contexto es una palabra muy amplia, pueden meter en contexto lo que ustedes quieran. Es decir, no me imagino que yo puedo escribir sobre algo que a mí no me interesa, sobre algo que a mí no me importa. Bueno, podría hacerlo si se trata de un trabajo estrictamente profesional, porque lo van a pagar y lo quiero hacer, algo así, pero escribir, digamos, literariamente exige para mí, y creo que para todo el mundo en el fondo, que sea algo que me toca. Puede ser la herida, puede no ser la herida, pero algo que me toca, que me afecta. Y que eso tiene además que ver con mi contexto vital,
con mi momento vital, mi tiempo, mi espacio, mi edad, mi situación. Es decir, no creo que nadie puede escapar de eso, ¿no? Ni siquiera, aunque escriba en pura ficción. Esa ficción de alguna manera remite a ese contexto. Entonces, ¿qué ocurre? Para contestarme más directamente la pregunta que hace Zilda Cordoliani, es que a partir de cierto momento mi contexto se vio alterado por una alteración, valga la redundancia, de la estructura política venezolana. Entonces, digamos, yo venía, como la mayoría de los que están aquí, acostumbrada a un sistema democrático, generalmente de centro-izquierda, como mucho centro-derecha, con unas fallas qué sé yo, pero un sistema democrático que así caminaba dentro de él. Y venía acostumbrada a esa ecología política que estaba alrededor. Eso de pronto cambió, digo de pronto en sentido concreto, muy rápidamente, y eso empezó a afectarme, como creo que ha afectado a todo el mundo, y yo me doy cuenta que lo que yo escribía empezaba a cambiar. Por ejemplo, Zilda recordará, porque lo leyó en manuscrito, un libro que se llama Diario en Ruinas. En otro momento a mí no se me hubiera pasado por la mente escribir eso. Pero tuve la necesidad de hacer una suerte de diario concretamente, día tal, día no sé qué, año tal, de lo que iba ocurriendo, algunas cosas que iban ocurriendo y lo que a mí me sugería, lo que yo pensaba sobre eso, mezclado con lo que en mi vida personal iba ocurriendo. Yo nunca jamás hubiera escrito ese libro en otras circunstancias. La herencia de la tribu es un ensayo, yo diría antropológico, aunque yo no soy antropóloga, pero más antropológico que histórico. Mi libro estrella, ese libro fue el que más se vendió de todos los libros, todo el mundo quería leerlo. Ah, usted es la señora, sí, yo soy la señora que escribió el libro, sí. Bueno, ese libro tampoco se me hubiera ocurrido jamás escribirlo en otro contexto. No se me hubiera ocurrido ponerme a leer todo lo que los intelectuales de la década de los 30, 40, 50, no, jamás hubiera puesto tiempo en eso. Bueno, y así va un poco con todo. Después escribí una novela, 2 novelas distópicas, que son Nocturama y Diorama. A mí me gusta el género distópico. Me gusta en libro y me gusta también en cine. Pero yo no creo que yo hubiera escrito Diorama. Hay personas, amigas mías muy queridas, que prácticamente me tiraron el libro en la cara porque les pareció deprimente, espantoso. Bueno, lo lamento. En cambio, tengo otras como Nela, que me está haciendo señas, que lo ha disfrutado mucho. Pero ¿hubiera escrito yo un libro distópico en otro contexto? Yo sinceramente no lo creo. No lo sé, pero no lo creo. Los otros que les dije, definitivamente no. Entonces, eso es parte de la herida, es una manera de luchar con la herida, ¿no? El poderlo elaborar a través de la escritura y sobre todo también de compartirlo, porque entonces, bueno, hay una manera de compartir, no solamente con la gente que tú conoces y que son tus amigos, no, compartirlo con personas que no conoces y que no sabrás nunca nada de ellos, no, simplemente lectores que se interesaron por leerlo. Entonces, pensar que me hubiera gustado escribir otras cosas, es que no me vinieron a la mente, simplemente no me vinieron a la mente. Entonces, eso es lo que yo creo que por ahora podría comentarte. Juan Carlos. Buenas tardes. Ustedes no tienen idea de lo bonito que se ven los árboles estos aquí atrás. Parecen brócolis. Maravilloso. Muchas gracias por venir. Respecto a la pregunta que nos hace Zilda, yo creo que pertenezco a una generación, a una parte de una generación que creció sin preocupaciones políticas.
Yo llegué a la universidad y no tenía la más mínima conciencia política. Bueno, yo era de ECO, eso sí lo sabía, y betancurista, de Rómulo Betancourt, pero no tenía esa conciencia política que otras personas sí tenían, pero bueno, por razones X, mi crecimiento, lo que sea. Y entonces lo que para mí era la literatura, en principio no tenía nada que ver con mis condiciones como ciudadano y mis condiciones políticas, ni nada de eso. Yo quería escribir y sigo queriendo escribir lo que me dé la gana, lo que me guste. Yo asumo la frase de Terencio: soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Así que para mí escribir es que escribir cualquier cosa. Pero una tarde del año 1996, yo iba por la autopista en el carro de Vasco Esinetar con Vasco. Íbamos por la autopista, veníamos de allí, del Museo Alejandro Otero, donde trabajábamos, y Vasco me estaba diciendo, ya saben que ustedes, que Vasco da como 40 consejos por hora y 700 ideas. Entonces él venía, como sabía que yo escribía, diciéndome: tú tienes que empezar a escribir cosas que tengan que ver con la política, con el tal. Y yo le decía: no, Vasco, yo no escribo sobre política, a mí eso no me gusta, ese no es mi palo. Pero a partir de esa conversación con Vasco, para hacerle un cariño, escribí un cuento que fue mi primer y quizá único, de aquí no recuerdo si hay otro, cuento político. Es un cuento que se llama Cabalgata de Valquirias, que trata de un golpe de Estado a un presidente mantuano, que en ese momento era Rafael Caldera, que vienen unos helicópteros y ametrallan el carro presidencial. Y ese cuento está dedicado a Vasco y, por cierto, fue el primer texto que me tradujo alguien a otro idioma, al inglés. Jonathan Blitzer tradujo ese cuento al inglés. Porque a mí siempre me ha interesado la literatura fantástica por razones sencillamente biográficas. Los primeros cuentos que yo leí fantásticos fueron los cuentos de Julio Garmendia y de Edgar Allan Poe, que estaban en mi casa. No era por una cuestión de elección, sino porque es lo que había en mi casa. Y cuentos infantiles que me encantan. Acabo de comentarle a Elsa López que el cuento más bonito de la literatura infantil se llama Caballito Loco y es de Ana María Matute, y del cual deberían hacer una película porque se haría millonario el director haciendo una película Caballito Loco. Entonces, estaba pensando en eso que decías, Ana Teresa, del contexto, y estaba pensando que, bueno, mi contexto era un contexto, o en ese momento era un contexto bastante heteróclito, ¿no? Muy heterodoxo, y nada que ver con la política, ni con la ideología, ni con el problema social. Yo quería escribir una novela como La Rosa y el Anillo de William Thackeray, que es una novela fantástica, fábula fantástica, que me encantaba. Muchísimos años después, pero no frente al pelotón de fusilamiento, la que se ha convertido en mi editora más querida, porque es la que más me publica libros, me conoció y me pidió que escribiera un libro que le explicara a los españoles qué estaba pasando en Venezuela. Y entonces yo le ofrecí escribir o ampliar un artículo que había escrito, eso fue en el 2013, publiqué un artículo tras la muerte de Hugo Chávez que se llama, lo publiqué en la revista Occidente. El artículo se llama Hugo Chávez y el caudillismo eterno. Y a partir de ese texto lo amplié y le hice una propuesta a la editora y terminé publicando un libro que se llama Venezuela, biografía de un suicidio, que es la mirada, así como tiene razón Ana Teresa, yo no soy antropólogo, ni politólogo, ni sociólogo, ni periodista, así que yo le ofrecí a mi editora una visión desde un narrador de qué está pasando en Venezuela desde la mirada de un narrador. Y eso es un ensayo, y creo que ahí entendí que una cosa es mi escritura como ciudadano que reflexiona sobre su país o sobre el país donde está, y otra cosa es la escritura de ficción en la que yo trato de no convertir la escritura en servidumbre de la política o en servidumbre de la historia o en servidumbre de la sociología. Eso no me interesa. La ficción es
pura ficción. Y lo más subversivo que puede hacer la ficción en la vida es ser ficción. Mientras más ficticia, más subversiva es. Y el que, ya se sabe que el que a la literatura se llega llorado. El que no ha llorado no llega a la literatura, tiene que llegar leído, porque si no, no va a leer literatura. Y bueno, más o menos ese ha sido como el recorrido de cómo han sido mi manera de escribir y mi historia. No sé si contesté la pregunta, Silda, pero bueno, eso fue lo que me salió. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Gracias también a toda la organización de este festival, que ya casi termina, a las instituciones, a todos los que hicieron esto posible. Gracias también a mis compañeros, que es un lujo estar acá, y por supuesto a Silda Cordoliani, que está presentándonos. Justamente hablando de Silda, me gustaría tomar unas palabras que leí hace poco, que escribió en Cuadernos Hispanoamericanos, reflexionando acerca de la escritura. Y ella decía que si le preguntaran por qué escribe, diría que porque así es vivir, es más fácil, ¿no? Y quizás por eso yo escribo, porque vivir es más fácil, más bonito, más alegre o más triste, pero es un espacio propio, un jardín personal. Yo no trabajo temas políticos en mi literatura, ya para eso están autores y autoras que lo hacen estupendamente bien. Y a mí ya esa herida me angustia mucho, como para también plasmarla en papel. Yo tengo dos preocupaciones o dos constantes, o unas tres. No sé qué lugar tiene cada una. La primera es el lenguaje, un trabajo con el lenguaje, porque yo vengo de un lenguaje moteado, bífido, como quieran llamarlo. Yo soy de familia canaria, que hablaba canario en casa y vivía en Venezuela, y de casa para adentro se escuchaba canario y de casa para afuera se escuchaba venezolano. Y para mí eso era un mareo difícil que aprendí a convertir en una poética. El aquí y allá me resulta también una constante importante en la que explorar. Y por supuesto esa mesa que hay entre el aquí y allá, pero más allá del goce, diría que justamente en lo que menciona Ana Teresa, en la herida de la mesa, porque la mesa es un abismo también, no es solamente disfrute, sino que es un filtro por el que atraviesan odios, rencillas, traumas, etc. Entonces ese sería básicamente mi trabajo. La novela que está por allá, Las hormigas en la lengua. Gracias, Silda, por esas palabras tan bonitas de ese libro, y también gracias de nuevo por esa presentación tan hermosa que hiciste en Caracas. Es un intento de rescatar la memoria gastrolingüística, por decirlo de algún modo, de los años 70. Y nace de la angustia vital que yo sentí después de emigrar a España, cuando un día mi hijo llegó del colegio y me dijo que por favor jugáramos al corro de la patata. Y yo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Yo jugaba a la rueda de pan y canela. Luego otro día le hice tajadas y no le gustaron, y ahí lloré amargamente y dije, tengo que rescatar la memoria de los sabores con los que yo crecí, porque se va a perder. Y comprendí lo que vivieron mis padres conmigo cuando me intentaban dar gofio y yo no lo quería, yo quería empanadas. Entonces la novela nace de esos lugares que, como dije, son abismos que parecen fútiles, pero no, porque la comida nos conforma, los sabores nos hacen, las palabras que nombran a esos sabores también nos dicen, y la memoria es sensorial, y de allí nace. Y ya dejo a Antonio, que ya dije mucho. Sí, Antonio. Bueno, igualmente complacido de estar con estos queridos compañeros de oficio y de la amistad. Bueno, como lo ha comentado Silda,
yo me he movido en el campo narrativo en varios géneros, ¿no? Por ejemplo, tengo en microficción fácilmente 5 libros, mis primeros 5 libros del año desde el 78 hasta más o menos el 85 hay 5 libros de microficción. También tuve un par de libros como difíciles de encasillar, estaban como dentro de la literatura epistolar y un poco también como diarios, ¿no? Un libro que me publicó Monte Ávila que se llamaba Calendario en el 81, si mal no recuerdo. Otro libro que se llamaba Cartas de Relación, que tiene también un corte como epistolar. Pero en narrativa, repito, microficción es un campo, la parte de cuentos como tal, relatos, tengo fácilmente 6, 7 más o menos, y está también las 3 novelas, ¿no? Entonces, a ver, la primera novela que publiqué fue un ejercicio bastante difícil porque me tuve que meter en el cuerpo, digamos, de una mujer adolescente, ¿no? Que le escribe cartas a su amor que se ha ido, que se ha ido del país. Esto se puede ver históricamente por una etapa más o menos en los años 80, donde Venezuela tuvo un programa de becas muy audaz, que permitió que muchísimos estudiantes se fueran a Europa y a Estados Unidos y hicieran sus trabajos, ¿no? Aló. Son las 6. ¿Se oye, sí? No se oye, ¿verdad? No, espera, porque está esperando. Todas las tardes hacen este ejercicio, ¿no? Está bien. Los sábados. Ah, los sábados. Es que es la misa, es la misa. Muy bien. Ya. Bueno, literariamente, para resumir, literariamente fue todo un desafío, bueno, buscar esa escritura subjetiva de una mujer adolescente enamorada. En esa etapa que estoy hablando, mucha gente joven viajaba para atender sus estudios en otros países y obviamente había como muchas rupturas o alejamientos amorosos, ¿no? Entonces vi, además me pasaba mucho, me ocurrió mucho de amigos que estaban en esas circunstancias escribiéndole cartas a las personas que habían dejado en Venezuela o los que estaban en Venezuela que querían escribir a los que estaban fuera. Y entonces tenía muchos amigos que me llamaban y me decían, bueno, mira, tengo esto aquí, tú me puedes hacer un párrafo final. ¿No? Y entonces, bueno, me pareció interesante hacer el ejercicio. Esa novela se llama Ajena, fue publicada en el 2001, la edición primera fue Alfaguara, también hubo una edición de Mondadori. Y yo la veo como, repito, como un ejercicio interesante, un poco a lo Madame Bovary, salvando las distancias, de crear esa subjetividad femenina, ¿no? Literariamente hablando. Y lo que podría agregar, las 2 novelas más recientes, una que se llama Preámbulo,
y la última, muy reciente, que se llama Los Oyentes, ¿no? Lo que estoy pensando, oyendo a los compañeros, es que obviamente la realidad venezolana de las últimas décadas nos ha tocado muchísimo como referentes, ¿no? Si yo pienso en mis relatos, obviamente está como retratado el país, ¿no? El país también que venía un poco en declive, ¿no? Y entonces, bueno, hay historias que tienen mucho que ver con cosas, digamos, cotidianas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, tuve la mala suerte de tener 2 secuestros express. Fui secuestrado 2 veces en una modalidad que era muy común, que era la de, bueno, te interceptaban, te pedían que hicieras una especie de baile alrededor de los cajeros automáticos y te sacaban completamente la plata, ¿no? La última vez que me tocó un secuestro express me tocó con mi hijo Bernardo, ¿no? Y fue un tema de mucha preocupación. Eso obviamente está en la ficción, como está en la ficción muchísimas otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy pensando es que muchos relatos reflejan cosas que ya estamos viviendo, ¿no? Bueno, asesinatos, gente que está como defraudada. Me estoy acordando, por ejemplo, un relato que está en mi libro La sombra inmóvil, que es una historia paralela entre un hombre que está en Estados Unidos, en el pasillo de la muerte, que llaman, y por otro lado, una historia de un perro, un pastor alemán que está como condenado a una enfermedad, ¿no? Y hago como una especie de historia paralela. Hay otro donde hay un hombre que regresa a una casa playera donde en algún momento vivió con su primera esposa, con su segunda esposa. Sus hijos ya son mayores, no están en el país. Él está solo, llega a la casa y esa casa es básicamente una especie de... está llena de recuerdos, ¿no? Está llena de recuerdos, es decir, no hay presentes, sino sencillamente recuerdos, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que me doy cuenta, y es una reflexión reciente, que en los últimos libros de relatos claramente ha estado el país, y el país con sus problemas y sus preocupaciones, ¿no? Lleno de trama, lleno de experiencias que todos hemos compartido. Pero en estas 2 últimas novelas, curiosamente, me ha interesado irme al pasado, ¿no? La novela Preámbulo me planteó volver, o mejor dicho, pensar en una etapa de la familia de mi padre en los años 40, 50, que se deciden a dejar la ciudad de Zaraza, que era una ciudad del oriente llanero venezolano, y mudarse a la gran ciudad, ¿no? Yo tenía mucha documentación al respecto y me interesó mucho vivir esa experiencia, ¿no? Cómo se van del sitio de origen, cómo se van cómo llegan a la ciudad. Y eso es una cosa que fue dramática en Venezuela, ¿no? Yo recuerdo un dato que le escuché una vez a un gran economista que ya murió, se me fue. En el año 20 del siglo XX, la población venezolana era 80% estaba regada en el país en pequeñas poblaciones y apenas 20 en las ciudades. 60 años después, en el año 80, eso se invierte. El 80% de la población está en ciudades y el 20% en el campo, digamos. Imagínense ustedes ese cambio en apenas 60 años, ¿no? Es una cosa tremenda. Bueno,
Preámbulo se planteó ese tema hacia el pasado, y la última novela, que es un poco rara, un poco extraña dentro de la tradición venezolana, pero en fin, es una novela que se ubica más o menos en las últimas 3 décadas del siglo XX, 70, 80, 90, ¿no? Y habla de un grupo de amigos, mujeres, hombres, adolescentes, que van creciendo y van viviendo la Caracas de esos años, ¿no? Con el principal elemento de que ellos son todos unos melómanos, ¿no? Viven escuchando música de todo tipo, escuchan la radio, graban, compran discos, en fin, ven el mundo en función como de la música, sobre todo el rock, ¿no? Y allí estoy recordando cosas que efectivamente ocurrieron, emisoras que estaban dedicadas a eso, famosos locutores como Escalante o Iván Locher, Plácido Garrido, que estuvieron como muy cerca de nuestra juventud, bueno, inmersos un poco en toda esa situación, ¿no? Y todos, además, en la parte final, muy interesados en el rock progresivo, que fue como la cumbre de la evolución del rock, ¿no? Bueno, ustedes dirán, es extraño, sí es muy extraño, pero Venezuela también vivió aspectos de ese tipo, ¿no? Bueno, ahí queda ese documento que es el más cercano. Bueno, yo quiero aclarar y quiero aclararles sobre todo a ustedes, creo que Ana Teresa y Antonio lo captaron mejor, que cuando yo hablo de la herida y de que se ve en la mayor parte de la novelística venezolana, por lo menos de lo que he leído hasta ahora en lo que va de siglo, no necesariamente tiene que ver con la anécdota, ni que se traten temas políticos, es algo, como dije, como aclaré, que está más allá de eso, quizás incluso en el mismo tratamiento de lo que voy a decir. Por ejemplo, Antonio, no he leído tu novela, pero ya sabía de qué se trataba. Esa nostalgia por la Caracas y la Venezuela de antes, yo creo que tiene que ver con lo que yo llamaba la herida, ¿no? Ana Teresa sí habló, por ejemplo, de Nosturama, que nunca lo hubiera escrito, a lo mejor si no hubiéramos vivido las circunstancias que vivimos. Bueno, pero yo quisiera que a partir de lo que he dicho ahora me dijeran si sienten que eso de alguna manera los toca cuando escriben. Yo haría algo estilo Chirino, porque a veces me ha pasado, sale. Digo, no te metas aquí, porque la cosa, la historia del país, el dolor se mete sin que yo quiera. Entonces, no sé, a eso me refiero. ¿Qué dirías, Ana Teresa? Bueno, entiendo muy bien la postura que tú dices, la de sale gato, pero por ejemplo, para mí, personalmente, sería absolutamente imposible. No, es posible en otras personas, no, está muy bien, cada cual es como puede ser. Para mí, para mi estructura mental, para mi historia de vida, es absolutamente imposible decir, yo estoy en otra cosa. No puedo. A lo mejor me gustaría, pero no puedo. Entonces, justamente tengo la visión contraria, que es la de escarbar en la herida, a ver qué pasa. Por ejemplo, relaté esa pequeña anécdota sobre Diorama, que ha sido mi última novela, que se la enseñé a una amiga muy querida que yo tenía la fantasía, la idea de que podía presentarla, y me encontré con un ser enfurecido con el libro, porque le parecía que era lo que yo había escrito, aquella porquería. No se refería a porquería literaria, a lo mejor lo pensaba también, pero no era eso lo que ella quería decir, sino el dolor que ella veía ahí. Entonces yo dije, bueno, vamos a dejarlo por aquí y conversaremos más adelante y después retomamos la amistad, pero nos tomó un tiempo, porque para mí es absolutamente imposible. Es que justamente cuando ocurre algo así que me hiere, puede ser en lo personal, pero puede ser también en lo colectivo, como ha sido este caso,
La única opción que yo tengo es en tratar de entenderlo y de verlo y de volverle a dar y dar. O sea, es lo único que sé hacer y por lo tanto escribirlo. Escribirlo, que es una manera de, diría psicoanalíticamente hablando, es la única manera de elaborar el duelo. Por ejemplo, en lo que estoy escribiendo en este momento, no lo voy a contar, pero en lo que estoy escribiendo es sobre emigraciones, no la venezolana, o en todo caso no esta, sobre cómo la humanidad ha tenido que emigrar constantemente y al revés yo decía, bueno, estás tomando unos ejemplos, pero bueno, es que si no sería una novela infinita, porque todo, en qué país, en qué sociedad, en qué contexto no se ha producido una inmigración. Entonces tomé algunas que a mí me gustan más, las romantizo si tú quieres, pero no puedo salir, y estoy harta, pero no puedo, harta hasta aquí, pero no puedo salir del tema porque la realidad sigue allí, como el dinosaurio. O sea, te despertaste y el dinosaurio sigue allí. Entonces, bueno, esa es mi manera de elaborar lo que llamamos las heridas, es mi manera de contemporarizar con ella. No voy a escribir una novela nostálgica de la belleza que era Venezuela antes, no. Eso no me interesa en este momento, no. Me interesa ver lo que ocurre, lo que pasa, lo que nos ha pasado y bueno, y eso es, yo no me considero inmigrante. Una amiga mía que tiene una situación parecida a la mía dice, ella es politóloga, que somos migrantes situacionales. Me pareció fantástica. Soy migrante situacional, no sé exactamente qué significa, pero es fantástico. Porque yo realmente no me siento emigrante, no tengo la mentalidad del emigrante, no creo que ya la vaya a tener, no creo que me queda tanto tiempo de vida para eso, ni la deseo tener. Pero ese migrante situacional lleva sus coletazos porque realmente no es nostalgia de que, ay, lo que era Venezuela y lo perdí, no, es qué es lo que me han dejado, qué es lo que hay, qué es lo que tengo ahora, qué es lo que tengo que hacer, ¿entiendes? Eso me parece que es la única forma de elaborarlo mediante la escritura y también a veces simplemente pues hablándolo, ¿no? Eso sería un poco lo que pienso de eso. ¿Qué diría Juan Carlos? Bueno, mientras preguntaba Silda y hablaba Ana Teresa, estaba pensando que la manera como yo veo mi trabajo como novelista y como cuentista es culpa de la revista Tricolor. Me parece a mí, porque si me pongo a pensar en todo lo que yo he escrito desde que comencé a escribir ficción, se parece mucho, tiene mucha semejanza, similitud, salvo un texto que escribí en 1982, cuando la guerra de las Malvinas. Escribí un diálogo que espero que no lo vea nunca nadie, era un diálogo entre un cachicamo y un cocodrilo en el Amazonas que discutían sobre la guerra de las Malvinas. Era como una cosa política, pero yo tenía 15 años y yo supongo que era producto de la indignación de que Estados Unidos no apoya a la Argentina, una cosa así, no me acuerdo. Pero yo siempre he escrito ficción. Es decir, eso de la herida no lo entiendo, Silvia, porque yo no tengo ninguna herida. Como narrador, cuidado. Estoy hablando como narrador, como escritor de ficción. Como ciudadano que escribe ensayo, como ciudadano que reflexiona, yo tengo una posición incluso ideológica muy clara, y el que la quiera conocer puede leer ese libro, Venezuela, biografía de un suicidio. Pero en el territorio de la ficción, yo soy absolutamente feliz. No tengo ninguna herida que subsanar ni nada por el estilo. Yo estoy como si fuera en un videojuego, descubriendo constantemente un gran territorio, un gran universo de ficción que voy tratando de despejar, de iluminar para escribir novelas, cuentos. Y si por ahí aparece una cosa que tenga que ver con la política, chévere. Y si tiene que ver con el pasado del país, chévere. Pero básicamente yo lo que quiero es pasarla bien escribiendo novelas y cuentos. No explicarle al mundo qué tiene que hacer con sus ideas políticas o ideológicas, porque eso es problema de cada quien.
pero en el ensayo sí, en el ensayo y en lo que llaman no ficción, que es una expresión muy fea, pero bastante abarcadora, sí he pasado años reflexionando sobre el asunto, con lo cual es como una especie de dicotomía, de doble personalidad, que me permite escribir tanto ensayo como novela. Mi primer libro de cuentos, que es del año 93, pero salió publicado en el 97, gracias, por cierto, a Israel Centeno, que lo queremos tanto, iba a venir, pero no pudo venir, a su editorial pequeña, Memorias de Altagracia. Ese libro se llama Leerse los gatos, y ya el título te indica hacia dónde apunta, hacia el universo mágico de los gatos, que por cierto, estas medias del gato Félix son homenaje a mi primer libro. Y por ahí he ido siempre, nunca me he visto, o como dice Ana Teresa, si me pagan para que escriba una novela política lo hago, encantado de la vida, porque ese es mi trabajo, pero nunca me he visto como empujado a escribir sobre el asunto, aunque alguien podría decir, pero has escrito tal cosa, sí, puede ser, pero no, yo escribo para ser feliz, porque lo que más me gusta en la vida es escribir. Entonces no subsano ninguna herida, creo que no lo entiendo. Por favor, pásale un segundo a Elena y que nos vamos a despedir, ya me están ¿Ya haciendo nos vamos? señas. ¿Tan rápido? Sí. ¿Y las campanas? No, me tienen que descontar las campanas. Bueno, pues seré breve. Yo no sé si soy pésima elaborando duelos, es muy probable. Tampoco quiero escribir algo que hable de la Venezuela maravillosa. Yo creo que soy periférica y como periférica también es alguien que pasa por una zarza y tiene múltiples heridas de distintas índoles. Escarbo la herida cuando estoy trabajando poesía, pero la narrativa me aparto, me protejo, porque la narrativa tiene un ritmo que necesita que yo esté de otra forma. Entonces, no, la verdad es que esa herida es como móvil, como mutante, móvil y va por momentos, pero no es algo que esté presente mientras yo escribo, salvo cuando trabajo poesía. Bueno, y brevemente, en la línea de Ana Teresa, repito, estos dos últimos libros de relatos, La sombra inmóvil y Kingwood, la verdad es que son libros muy dolorosos, son historias muy dolorosas. Yo las releo y me doy cuenta que es un poco como la Venezuela descompuesta, descuartizada, claro, llevada a tramas bien específicas, ¿no? Pero las historias son historias duras, no son libros fáciles, ¿no? Me doy cuenta que allí se me hizo muy claro la necesidad de reflejar toda esa situación tan terrible, ¿no? Ahora, no puedo negar que en este último proyecto me interesó recuperar un periodo de vida que fue muy contrastante, ¿no? En relación a lo actual. Era más bien un momento de, no sé, de progreso, de exaltación, de una sociedad bastante cosmopolita, viajera, en fin. Bueno, esos son los misterios de la creación, ¿no? Son los misterios de la creación. Yo en este momento no sabría muy bien en relación al próximo proyecto cuál va a ser el tono, pero hasta ahora ese ha sido el balance. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.